Hola, esta es otra presentación más de Panama High-Tech, un blog dedicado a la enseñanza de la programación y de la electrónica. En el día de hoy vamos a explicar eh, lo que es un problema de teoría de circuitos, lo que es resolución de un circuito eléctrico utilizando las leyes de Kirchhoff, específicamente la ley de los voltajes con el método de mallas. Para ello vamos a utilizar este circuito que yo he diseñado en este simulador. Para poder trabajar mejor vamos a pasar este circuito a una hoja de papel y vamos a iniciar nuestro análisis. Bueno, como vamos a utilizar el método de mallas, lo primero que tenemos que identificar es qué es una malla. Bueno, una malla es un camino cerrado formado por elementos de circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vemos en este punto, se inicia este camino, baja por aquí y regresa a la fuente, que hay una malla. Lo mismo sucede aquí, hay un camino cerrado, en este punto también, y en este punto también. Ese camino puede contener una infinita cantidad de elementos de circuito, puede tener fuentes de voltaje, fuentes de corriente, fuentes dependientes, fuentes independientes, lo que sea. Dice la ley de los voltajes de Kirchhoff que el voltaje en los elementos de una malla, la sumatoria de esos voltajes es igual a cero. Específicamente, este análisis nos permite encontrar las corrientes que pasan en cada malla. La ley de Ohm establece que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Si despejamos el voltaje, nos queda I por R. Con esta pequeña ecuación, nosotros podemos encontrar el voltaje en cada una de las resistencias de las mallas en función de las corrientes que pasan por cada una. Lo primero que se tiene que hacer para resolver un circuito por el método de mallas es escoger el sentido de la corriente. Se asume que en presencia de una fuente de voltaje, la corriente siempre sale por el positivo y entra por el negativo. Eso quiere decir que la corriente en esta malla lleva este sentido. Sale del positivo, regresa al negativo. Lo mismo sucede en esta malla de acá. Sale del positivo, regresa al negativo. En las mallas que no tenemos fuentes de voltaje o de corriente, necesitamos escoger un sentido para nuestra corriente. Yo generalmente lo hago en sentido horario. Este sentido de las corrientes en las mallas que no tienen fuente puede ser para cualquiera de los dos lados, pero yo prefiero hacerlo hacia la derecha en sentido horario, pues es una costumbre. Si este no es el sentido de la corriente, es decir, si la corriente en vez de ir así viene hacia acá, en realidad no importa. Al final del problema, cuando nos quede las corrientes de cada malla, nos va a aparecer un signo negativo que indica que este no es el sentido, sino es lo contrario, pero eso no nos va a afectar nuestra respuesta. Entonces, yo acostumbro, una vez que he escogido el sentido de las corrientes, a colocar
signos de polaridad son las resistencias. Debo destacar que las resistencias no tienen polaridad, se pueden conectar al revés o al derecho y en realidad no importa. Pero para este método es saludable colocar signos a las resistencias. Bueno, luego vamos a ver por qué. Entonces, para colocarle los signos a las resistencias, se debe siempre tomar en cuenta que la corriente entra a una resistencia por un positivo. Entonces nosotros, como vemos que la corriente entra por aquí, colocamos un signo positivo, aquí va un negativo. La corriente entra por aquí, positivo, negativo. En esta malla entra por aquí, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí lo mismo. Y en esta vemos que ella entra hacia acá, entonces este es el positivo, negativo, positivo y negativo. Podemos también nombrar cada una de las mallas como la malla. Vamos a nombrar las corrientes que pasan por cada malla. Esta va a ser I1, I2, I3 e I4. Entonces, una vez que hemos escogido el sentido de la corriente y que hemos colocado los signos a la resistencia en cada malla, miren que en esta resistencia tiene 4 signos, pero estos signos son con respecto a esta malla y estos son con respecto a la segunda malla. Podemos proceder a crear las ecuaciones de voltaje para cada malla. Entonces, para la malla 1, vamos a crear nuestra ecuación. Sabemos que la sumatoria de los voltajes tiene que ser 0. Entonces nosotros vamos a sumar todos los voltajes de esta malla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, siguiendo el sentido de la corriente, nos vamos aquí. Lo primero que nos encontramos es un signo negativo. Eso quiere decir menos 10 voltios. 10 que vendría siendo el voltaje de la fuente. Menos por el signo que nos encontramos aquí, que es un negativo. Entonces, el siguiente elemento tiene un signo positivo. Entonces colocamos más. El voltaje en esta resistencia va a ser resultado del producto de I por R. Entonces colocamos la corriente que está pasando por aquí, que es I1 por la resistencia, que es 310. Seguimos con el siguiente elemento. Aquí en este elemento hay dos corrientes pasando a través de él. Viene I1 bajando por aquí e I2 subiendo por acá. Entonces aquí es donde nosotros utilizamos los signos que colocamos. Tenemos más la corriente que pasa I1 por 220. Y en el mismo punto tenemos un menos la corriente que pasa acá, I2 por 220. Repetimos, siguiendo el sentido de la corriente, escogemos los voltajes. Menos 10 voltios más I por R más I por R menos I por R. Vemos 10 voltios más I1 por 310 más I1 por 220 menos I2 por 220, eso es igual a 0. Entonces nosotros podemos reacomodar esta expresión. Los términos semejantes I1 e I1 pueden formar un solo 531
222 es igual a 10. Y esta vendrá siendo nuestra primera ecuación para la malla 1. Ahora necesitamos hacer exactamente el mismo procedimiento para las otras 3 mallas. En la malla número 2 tenemos que vamos a empezar por esta resistencia. Sería más I por R, sería I2 por 240 más I2 por 330 recordemos que aquí pasan dos corrientes, viene una hacia acá y esta otra hacia acá, entonces sería menos I3 por 330 más I2 por 220 menos I1 por 220. Y todo eso es igual a 0. Procedemos a reducir los términos semejantes. Tenemos que 240 más 330 más 220 es 790 y 2 más, que me equivoqué de signo, sería menos 221 menos 333 es igual a 0. Y esa es nuestra segunda ecuación. Ahora procedemos con la malla 3. Sería, empezando por esta resistencia, más 360, sería I3 por 360, más 240 por I3, menos, vean algo curioso, aquí en este punto, cuando tenemos el más, en este lado de acá la malla tenemos otro más, entonces aquí ya no sería menos I4, sino más I4 por 240. Seguimos acá, tenemos más I3 por 330, menos I2 por 330. Eso es igual a 0. Reducimos los términos semejantes. 360 más 240 más 330, eso es 930 y 3 más 240 y 4 menos 330 y 2 es igual a 0. Esa es nuestra tercera ecuación. Ahora procedemos a la última malla. Vemos que aquí entra por aquí, tenemos menos 12. Más I4 por 270. Más 240 por I4
más 240 por I3. Reducimos los términos semejantes, nos quedaría 240 más 270 es 510 y 4 más 240 y 3 es igual a 12. Y ese vendría siendo nuestra última ecuación. Entonces, una vez que tenemos nuestro sistema de ecuaciones, notaremos que tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas que vendrán siendo I1, I2, I3 e I4. Eso nos permite resolverlo como un sistema de ecuaciones lineales, y para ello vamos a usar algún programa que podamos, en el cual se puedan resolver ecuaciones lineales, o bien una calculadora que tenga capacidad de resolver este tipo de ecuaciones. Entonces yo voy a usar la TI Nspire CX CAS. A mí me gusta resolver estos problemas por matrices. Yo voy a acercar un poco. Yo voy a insertar una matriz que va a tener n filas por n más 1 columnas, donde n es la cantidad de mallas, y voy a empezar a meter todos los términos de las ecuaciones a la matriz. En la columna 1 voy a colocar todos los términos de I1. En la ecuación 1 sería 530 menos 220 I2. No hay I3, no hay I4, eso es igual a 10 voltios. Para la siguiente malla tengo menos 220 I1, tengo 790 I2, tengo menos 330 I3, no hay I4 y no hay voltaje. En la siguiente malla tengo menos 330, no, aquí es 0. Menos 330 y 2. Tengo 930 y 3. Y tengo 240 y 4. Y tengo 0 voltaje. Y en la última malla, la número 4, tengo 0 en I1, 0 en I2, tengo 240 en I3, tengo 540 en I4, y el voltaje son 12 voltios. Una vez que yo tengo la matriz hecha, yo puedo guardarla. Vamos a ponerle M. Entonces yo aplico este comando que resuelve la matriz por el método de Gauss-Jordan. Usted presiona ref y aquí coloca la M de la matriz, le damos igual y nos encuentra y nos reduce la matriz, y al final nos encuentra estos valores que están aquí. En el mismo orden que los tenemos, este es I1, I2, I3 e I4. Vemos que I3 nos sale con un signo negativo. Eso significa que cuando tomamos el sentido de la corriente no viene hacia acá, sino que gira hacia allá. Eso en realidad no cambia el resultado, solamente nos va a colocar un signo negativo. Y ahora podemos proceder a comprobar si los valores que encontramos aquí coinciden con el simulador. Entonces nos vamos a la computadora y arrancamos la simulación.
Vemos la corriente que pasa por aquí son 20.24 miliamperios. Acá tenemos 20.3 miliamperios. En esta malla tenemos 3.3 miliamperios. Aquí tengo 3.5. 5.58, acá yo tengo 5.5 y aquí hay 26 miliamperios, acá yo tengo 24 miliamperios. Vemos que los resultados son muy próximos, pero como son corrientes muy pequeñas, en el orden de los miliamperios, se pierden algunas cifras significativas que impide que coincida exactamente con el simulador,